¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora en la revisión de las informaciones más importantes de este día martes 23 de noviembre, que sigue con los coletazos del proceso de elecciones de este fin de semana. Ya les contábamos que este lunes hubo furor en las bolsas, este martes fue una jornada de algunas correcciones. Sin embargo, de todas maneras, lo que quedó en la lectura de parte del mercado de los actores financieros es que hay una mirada algo más optimista respecto a lo que está ocurriendo en materia política en nuestro país. Una línea que también siguió el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien se refirió precisamente a la interpretación que ha hecho el mercado sobre los resultados electorales del fin de semana. Y en ese sentido, el ministro manifestaba que lo que se vio en este proceso de elecciones era un mensaje de la ciudadanía hacia la búsqueda de cambios con más gradualidad. Escuchemos lo que dijo esta mañana en conversación con CNN Rodrigo Cerda. Yo lo que sí veo es que los chilenos hablaron claro y hablaron también de una forma donde ellos están pidiendo más moderación. ¿En qué sentido? Sobre todo cuando vemos las elecciones en el Congreso, vemos de alguna forma que hay más equilibrios. Efectivamente pasaron dos candidatos, ¿no es cierto?, a la segunda vuelta. También espero que de alguna forma se moderen estos candidatos en lo que viene en esta segunda vuelta y también eso nos permita tener una perspectiva para los próximos 4 años, tener evidentemente, tal como has dicho, cambios en lo que se necesita, pero también con gradualidad y con acuerdos, que yo creo que eso es lo que quieren los chilenos. El ministro Cerda también abordó el trámite de la ley de presupuestos para el próximo año, que ya fue despachada desde el Congreso. Busca un reajuste, una reducción de 22,5% en el gasto público efectivo. Y en ese sentido, el ministro aseguró que la próxima administración que reciba este presupuesto contará con la flexibilidad suficiente para ejecutar nuevas políticas públicas. Los fondos, donde estos fondos son más bien de libre disponibilidad para la próxima administración. Uno de esos fondos es un fondo que es para que ellos ejecuten su programa, pero otro fondo es un fondo de empleo, para que ellos puedan hacer también las políticas que estimen convenientes en materia de empleo. Otro fondo tiene también que ver con materias de pymes. Están garantizadas todo lo que son las vacunas, pero también dejamos un fondo donde ellos pueden hacer las políticas que estiman convenientes, con más o menos trazabilidad, con más o menos gente. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, el presupuesto es un presupuesto donde las ayudas transitorias desaparecen, pero también hay que darse cuenta que este es un presupuesto que tiene bastante flexibilidad, ¿no es cierto?, para que la próxima administración la pueda administrar de la mejor forma posible. Bueno, ya hablábamos del repunte que tuvo la bolsa acá en Santiago este lunes con una alza cercana al 10%, con una caída fuerte también del precio del dólar. Sin embargo, esas dos tendencias no duraron mucho, hubo correcciones este martes y los analistas ven con cuidado el escenario que se está viviendo en nuestro país, porque no solo las elecciones influyen, sino también lo que está ocurriendo, por ejemplo, respecto a la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales. ¿Cuándo se podría estabilizar el mercado local? En la siguiente nota, Paloma Ávila nos cuenta. Es imposible que no sea volátil. Ha sido desastroso para la mayoría de la gente. La incertidumbre que está es latente. Un día arriba, otro abajo. La pandemia, los retiros, las elecciones, todos factores que afectan el movimiento de la economía. Un mercado financiero extremadamente sensible, volátil y para algunos histérico. Se habla de que más adelante va a haber otro periodo de incertidumbre, de que el dólar va a subir demasiado, que ahora va a ser estacionario. Hemos conseguido tasas 2%, incluso 2,9% para propiedades me refiero. Entonces ahora que ya si pasamos el 3-4%, estamos hablando de que casi estamos doblando lo que teníamos respecto de 5 o 10 años atrás. Hay que ser precavido, cauto, no entrar en grandes gastos si no tengo el soporte económico. Las elecciones parlamentarias llegaron a tranquilizar en algo la situación. El IPSA registró un alza de más de 9%. Según algunos expertos, la amplia variedad de congresistas es una señal de transversalidad bien recibida por el mercado. Pero ¿es esto algo temporal? No necesariamente en los próximos días vamos a seguir observando esa misma tendencia. Podría ocurrir frente a declaraciones de un candidato, de otro candidato, de un partido, del gobierno. Lo que va a ir ocurriendo es que cierta incertidumbre se va a ir despejando, pero esto se va a prolongar en el tiempo. Un pronóstico de alguna manera alentador, aunque ojo, porque para recuperar las tasas que manejábamos antes deberán pasar al menos 24 meses, o eso es lo que estiman los entendidos. Los créditos hipotecarios a más de 20 años también deberán esperar
Para hablar de estabilidad aún quedan elementos importantes que zanjar todavía, como es el caso del cuarto retiro, cuál va a ser el nuevo presidente de la República en el periodo que viene, en donde tenemos dos posturas absolutamente antagónicas, y también el proceso constituyente. A todo esto se suma la última reunión de política monetaria, instancia en la que se espera el Banco Central suba aún más las tasas. Se espera para diciembre que la tasa de política monetaria se eleve de un 2,75% a un valor entre el 3,5 y el 3,75%, es decir, un alza de un punto porcentual aproximadamente. Esto dejaría las tasas en terrenos neutrales, lo que quiere decir ni recesivas ni expansivas. Este martes la bolsa siguió cayendo, al igual que el dólar, pero siempre sobre los 800 pesos. Si bien es probable que siga bajando gracias al alto valor del cobre, podría seguir variando ante un eventual nuevo retiro. La asociación de AFP entregó un nuevo balance respecto al pago de retiros de fondos previsionales. Todo esto a puertas de la discusión de un cuarto retiro en el Congreso, y ya se han hecho más de 27 millones de pagos gestionados por las administradoras de fondos de pensiones. De acuerdo al gremio, se registraron estos 27 millones de pagos que reflejan un total de 47.250 millones de dólares transferidos a los cotizantes que hicieron sus retiros. Todo esto según el valor del dólar a 19 de noviembre de este año. Hasta el pasado viernes se registraban más de 11 millones de solicitudes aceptadas por el primer retiro de fondos. Por el segundo eran más de 9 millones de solicitudes y por el tercero más de 7 millones, con un nivel, como ustedes ven, decrecientes. Sobre las deudas por pensiones alimenticias, la Superintendencia de Pensiones informó que el número de casos llegaba a más de 602.000, de los cuales 555.000 están al día. Y nos vamos ahora a noticias internacionales para ver qué es lo que está ocurriendo respecto al precio del petróleo a nivel global, uno de los factores que ha influido más en el alza de precios a nivel mundial y que se ha sentido también, por supuesto, en la inflación acá en Chile. El gobierno norteamericano, en este contexto, anunció que va a liberar 50 millones de barriles de crudo desde sus reservas, en una noticia que, por supuesto, impacta a la baja en el precio del petróleo. El anuncio de este martes lo que busca es enfriar fundamentalmente el alza de precios de este commodity. Todo esto es parte de un plan estratégico entre el país del norte, China, India, Corea del Sur, Japón y también Gran Bretaña, para de esta forma controlar a la baja el valor del barril, que este año ya ha superado por distintos momentos los $80. Pese a los constantes negativas por parte de los países que componen el cartel petrolero de la OPEP y sus aliados, Biden busca presionarlos para que puedan entregar más petróleo en medio de un alza de la demanda y de esa forma entonces ir bajando el precio. El presidente norteamericano espera que sus aliados en esta materia liberen también sus reservas para así aumentar la presión hacia el monopolio petrolero. Y estas son muy buenas noticias en las que entregó un informe, una encuesta de empleo en nuestro país que elabora regularmente la Universidad Católica, porque de los 2,4 millones de empleos perdidos producto de la pandemia en el peor momento del mercado laboral, ya se han recuperado cerca del 90%. Queda todavía un margen, pero la tendencia es positiva, sobre todo una buena noticia después de la caída en la recuperación del empleo que se vio en septiembre, lo que al parecer fue solo un susto. Más detalles en la siguiente nota de Belén Saldías. La pandemia del COVID-19 ha dejado pérdidas laborales en casi todos los rubros. Sin embargo, de a poco la recuperación de estos puestos de trabajo se están convirtiendo en una realidad. Es el caso de Arlevis, quien tras tener empleos independientes e incluso pasar por la cesantía, logró conseguir un trabajo formal. Tengo un mes que ya trabajando con contrato como soldador. Antes yo me desempeñaba como mecánico. Con el tema de la pandemia, obvio que de desempleo. Situación similar a la vivida por Jaime, quien luego de meses de búsqueda consiguió un nuevo trabajo. En octubre comencé a trabajar acá y fue todo a través de manera virtual, buscando trabajo en internet. Estuve buscando como 6 meses trabajo. Y así como ellos, han sido miles los que lograron volver al mundo laboral. Según un estudio de la Universidad Católica, solo en octubre se recuperaron casi 700.000 empleos. De ellos el 57% corresponde a hombres y el 43% a mujeres. Me atrevería a decir es la cifra más alta desde que se tiene en registro. Y quedarían solo 239.000 empleos por recuperar para llegar a los niveles prepandemia.
Y así es, con estas cifras ya se han recobrado 2,1 millones de empleos de los 2,4 millones que se perdieron en la pandemia, es decir, una recuperación del 90%. Al mirar por categorías, los mayores incrementos se observan en los independientes, seguidos por los asalariados y los trabajadores de casas particulares. Pero, ¿cuáles son las razones de esta recuperación? Y un elemento que yo pienso que está detrás de todo esto es, por supuesto, la actividad económica, el proceso de vacunación, que al mismo tiempo ha tenido impacto en abrir los establecimientos educacionales, los jardines, las salas cunas. Y lo otro, creo que han sido los incentivos al empleo, básicamente el IFE laboral. Una recuperación que permitirá tener ingresos estables a las millones de personas que se han reintegrado al mundo laboral. Y si bien habíamos visto bastante reactivación económica, nos faltaba también ver justamente, más decididamente aún, que se estaban creando empleos. Creación de empleo es obviamente lo que nos da tranquilidad hacia adelante a todos los chilenos para saber que vamos a tener ingresos estables. Buenas noticias para la recuperación del empleo, donde además se espera que con el fin del IFE laboral, más personas se puedan reintegrar al trabajo. Bueno, precisamente sobre este tema trata la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Al regreso estaremos con el economista David Bravo hablando de la recuperación del mercado laboral. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para analizar datos del empleo en nuestro país, del mercado laboral y cómo ha ido evolucionando, sobre todo teniendo como punto de referencia el punto más bajo en materia de empleabilidad que se produjo en medio de la pandemia en julio pasado. Desde ahí hasta la fecha ha habido una importante recuperación que se acentuó fundamentalmente en el último mes, en octubre. Vamos a analizar este tema. Estamos en contacto con el economista y director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo. ¿Cómo estás, David? Gracias por el contacto. Hola, buenas tardes, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. David, bueno, ustedes publicaron los datos de esta encuesta la mañana de este martes y hay novedades bien interesantes, sobre todo porque ratifican cierta tendencia. ¿Qué es lo que mostraron estos números en términos de recuperación de empleo? Sebastián, lo que mostraron los datos son buenas noticias, fundamentalmente que a partir de junio de este año se confirma la tendencia a una fuerte recuperación en el empleo. Aproximadamente en junio estábamos habiendo recuperado solamente la mitad de los empleos que habíamos perdido durante la pandemia, que es del orden de 2.400.000 empleos. Las cifras que entregamos hoy día, que tienen que ver con la primera semana de noviembre, o sea, de unos días atrás, ¿cierto?, indican que hemos recuperado el 90% de los empleos perdidos en la pandemia. Y por lo tanto, antes de la pandemia teníamos 9,06 millones de personas ocupadas en el país. Y en las cifras que nosotros hoy día mostramos son 8.820.000 personas, vale decir, nos están faltando ya 239.000 personas para poder llegar al mismo número que teníamos ante la pandemia. Por cierto, han pasado 2 años casi desde que partió la pandemia, y en realidad para poder llegar a tener la misma proporción de la población, porque la población ha crecido, nos faltarían todavía otros 200 y tantas mil personas. Vale decir, David, la brecha por recuperarse nos redujo del orden de 500.000 personas. Sí, claro. David, es interesante el dato porque en la encuesta anterior, según revisaba en una de las láminas de la presentación, hubo una caída, ¿no?, en la generación de empleo. Afortunadamente, Sebastián, por eso que este mes lo estábamos siguiendo con mucho interés, qué es lo que había ocurrido, porque era muy preocupante, ¿cierto?, que esa caída se mantenía o luego el empleo creció vigorosamente en el último mes y por lo tanto, afortunadamente podemos decir que al parecer fue solamente un pequeño salto que tuvimos, pero cuando miramos ya la trayectoria a lo largo de los últimos 3-4 meses, efectivamente está mostrando un avance importante. Y ese avance se produce en hombres y en mujeres es aún más fuerte, primer aspecto interesante. En segundo lugar, ese avance se produce
fuerte también en empleo asalariado, no en empleo independiente. Entonces, creo que eso lo hace relevante y un elemento que yo pienso que está detrás de todo esto es, por supuesto, la actividad económica, ¿cierto? Pero el proceso de vacunación, que al mismo tiempo ha tenido impacto en abrir los establecimientos educacionales, los jardines, las salas cunas, ¿cierto? Ese es un elemento importante, especialmente para la mano de obra femenina. Y lo otro, creo que han sido los incentivos al empleo. Básicamente el IFE laboral. El IFE laboral le pone un incentivo directo a las personas que se contratan con un empleo asalariado. Y ese incentivo es más fuerte en mujeres que en hombres, por ejemplo, es más fuerte en jóvenes. Sí, eso es un punto bien interesante, porque te iba a preguntar precisamente sobre este dato. Se había visto, y lo decían desde distintos gremios, también lo mostraba la última encuesta de percepción de negocio del Banco Central, de una suerte de desplazamiento, digamos, y desajuste en el mercado laboral desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. Es decir, se generaban puestos de trabajo, pero no se llenaban tampoco. Y eso fundamentalmente se asociaba a la entrega de ciertos beneficios. ¿Se está viendo entonces ahora, a tu juicio, una transición hacia un mercado laboral, entre comillas, más normal? Sí, no sabemos todavía cuánto del problema de desajuste vamos a tener, ¿cierto? Porque hasta que no volvamos a la situación que teníamos pre-pandemia y cuánto nos vamos a demorar va a ser un indicador. Pero afortunadamente el IFE laboral fue una medida que se tomó oportunamente. Hay que pensar que esto empezó a regir para los contratos de agosto, los nuevos contratos de agosto y de septiembre. Y según la información que uno puede mirar en Cense, ¿cierto? Estamos hablando de 300.000 nuevos contratos, por ejemplo, vía el IFE, ¿no? Y eso más o menos cuadra con lo que estamos mostrando acá. Aquí hay un mes más. Los datos que estamos mostrando ahora son los de octubre, así que es bien probable que sea coherente también con que, primero, el instrumento ha estado funcionando y eso me parece a mí muy importante. En segundo lugar, el hecho de que se hable más del IFE laboral y menos del IFE, que la gente conoció, ¿cierto?, como el IFE universal. Si bien es cierto, se postergó hasta noviembre, creo que es fundamental. Es fundamental que para adelante, si va a continuar una ayuda de esa naturaleza, que no es contra un contrato de trabajo, que esa ayuda esté muy focalizada en el grupo, que no son 16 millones de personas como hoy, sino que son 1 millón y medio de personas máximo, los que en verdad hay que apoyar muy fuertemente porque todavía tienen caída en los ingresos. Pero si no se es riguroso y se siguen dando señales equivocadas, efectivamente podríamos poner una traba a este proceso fuerte de recuperación del empleo en el que nos encontramos. Y tú destacabas también la recuperación en el mercado femenino. En particular, ¿cómo va es la recuperación de ese segmento? Porque fue uno de los más afectados precisamente por la destrucción de empleos en plena pandemia. Mira, nuestros datos, los datos de la encuesta nuestra, muestran aquí un quiebre bien importante con respecto a los datos que típicamente se venían mostrando antes y en particular también los del INE. Aquí hasta el momento la recuperación del empleo femenino había sido siempre más lenta que la de los hombres. En el caso de los datos que presentamos hoy día, los hombres han recuperado el 87% de los empleos perdidos, las mujeres el 94%. Y esto tiene, creo yo, que ver con los aspectos que he mencionado, ¿cierto? El tema de los incentivos probablemente, el tema de que simplemente el proceso de vacunación ha permitido que empiecen a funcionar los establecimientos educacionales, jardines, salas cunas. Y también yo creo que esto tiene que ver con que se ha empezado a recuperar. Hay una categoría de empleo femenino que fue muy dañada por la pandemia, es el de las trabajadoras de casa particular. Y ha sido muy lento en recuperar. Y se entiende, ¿cierto? Porque es un trabajo que se hace dentro de los hogares, típicamente lo hacen mujeres, y tuvo una caída muy fuerte por el miedo al contagio, por todo lo que estaba ocurriendo. Y eso también se está recuperando. ¿David? Entonces, eso explica, a mi juicio, que el empleo femenino esté aumentando y ahora pasó por arriba
en los datos que mostramos al de los hombres. Sí, y eso es bien llamativo. David, ahora también se ha visto diferencias en la velocidad de recuperación según grupos socioeconómicos en nuestro país. ¿Cómo han visto en este último informe esa evolución? Sí, la recuperación efectivamente, a ver, en lo que sabemos, típicamente ha estado muy estrechamente relacionada con educación. En los datos hay como dos mundos. Uno es el mundo universitario, con educación superior, que básicamente ya recuperó los niveles previos a la pandemia, ya de hecho lo superó como en 12% según los datos del INE, que permiten hacer ese foco más preciso. Mientras que las personas con menor nivel educacional, efectivamente su recuperación ha sido lenta. Y eso puede tener que ver con lo que tú mencionabas del desajuste entre habilidades, ¿cierto? Porque precisamente hay un grupo que son aquellos que tienen más educación, donde la demanda por esas personas ha subido. Mientras que hay otro grupo que efectivamente le es más difícil por sus competencias, no pueden hacer teletrabajo, etcétera, que son los que están más complicados. Lo que estamos viendo ahora en las cifras nuestras, vamos a ver cuando las cifras del INE probablemente en los meses siguientes reflejen este incremento. Sí. Vamos a ver ahí si efectivamente lo que está ocurriendo es que por una parte subió la marea, vale decir, todos subieron en esta vuelta, ¿no? Sabemos que los de menor educación estaban más rezagados y según los datos que estamos presentando, pero también subieron en esta medición. Entonces, van a seguir rezagados probablemente, pero digamos, el efecto más importante que estamos mirando hoy día es que nos acercamos un poco más a la meta. Ajá. David, una última pregunta. ¿Hay algo en particular distinto respecto a los más jóvenes? Había preocupación también sobre cómo este cambio en el mercado laboral podía impactar en el segmento de los más jóvenes, sobre todo aquellos con menos formación a nivel educativo. Sí, los jóvenes son otro grupo rezagado, efectivamente, y es un grupo que ha ido lento. Y esa es una de las razones por las cuales el IFE laboral también le entrega un monto mayor a los jóvenes. O sea, los menores de 24 años tienen un monto de subsidio mayor que el que tiene el resto de la población. Y ese es un mecanismo, ¿cierto?, para incentivar que los jóvenes también vayan a buscar empleo formal. Ahora, hay una cuestión más estructural, y vuelvo al tema de este desajuste que puede haber entre competencias. Aquí es donde a la celeridad que ha mostrado, yo creo, correctamente, en este caso, las instituciones públicas, el CENSE, ¿cierto?, que está administrando estos subsidios, el IFE laboral, le tiene que añadir otra celeridad, que es atacar ese problema de ajuste de competencia. Y ahí es donde creo que hay un trabajo importante que hacer para el mercado laboral que viene. Claro, ir afinando ciertos instrumentos también y hacerlos más específicos para los grupos que van quedando, como decías tú, más rezagados. David, gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias, Sebastián. Bien, estamos cerrando esta edición. Gracias por acompañarnos. Sigan con más informaciones aquí en CNN Chile. Que estén muy bien, nos vemos.